Dios bendiga tu vida, este precioso y maravilloso día. Yo creo que cada vez que el Señor nos da una palabra es porque necesitamos compartirlo. Muchas veces en medio de la ignorancia no le encontramos respuesta a la situación que estamos pasando. A lo mejor vas con una persona que te eche las cartas, a lo mejor consultas el horóscopo, a lo mejor consultas el café, a lo mejor consultas los muertos. Hay mucha gente que consulta a los muertos. A mí me ha tocado ver lugares donde se invocan a los muertos. Mucha gente está con la creencia de que van a un lugar y dicen que el muerto viene porque fue médico o X cosa y viene supuestamente a curar a los enfermos. Mas no se dan cuenta que todo eso es entrada de demonios. Yo quiero leerte una historia bíblica que tiene grande enseñanza. No sé, tú que me estás escuchando, si escribes Dios con D minúscula o escribes Dios cuando te refieres a nuestro Dios con D mayúscula. A mí me ha tocado ver los escritos de muchos hermanos cristianos que todavía escriben Dios refiriéndose a nuestro Dios con D minúscula. Y bueno, yo quiero que esto quede como una enseñanza de que cuando te vas a referir a nuestro Dios, lo escribas con D pero mayúscula. La Biblia nos habla aquí de los dioses ajenos y cuando se refiere a los dioses ajenos, a los dioses paganos, es con D minúscula. Yo quiero leerte una palabra que se encuentra en el primer libro de Samuel, en el capítulo número 28, y vamos a leer del verso 3 al 14, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella, y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche y le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra.
Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Te voy a explicar lo que dice la palabra de Dios. Samuel ya había muerto y Saúl se sentía descobijado. Entonces no sabía qué hacer en ese momento. Solamente los profetas de Dios podían hablar con Jehová. Saúl, cuando vio que los filisteos vinieron y acamparon en Sunem, él tuvo miedo. Entonces, cuando vio todo esto, se llenó de temor y bueno, viendo que ya Samuel no estaba, quiso hablar con Dios. Dice que consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Él no podía consultar a Dios. Solamente el profeta tenía acceso al Señor. Por mucho que él fuera rey, él no podía tomarse esa atribución. Entonces Saúl dijo a sus criados, búsqueme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que tenga, yo quiero consultar, quiero hablar con Samuel, pero Samuel ya ha muerto. Bueno, entonces búsquenme una mujer que tenga ese espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella yo pregunte. Pero sus criados le dijeron, ¿pero cómo? Señor rey, señor Saúl, pero si tú ordenaste que sacáramos a todos esos. Dice la palabra de Dios en Levíticos 19:31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, ni los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. O sea, está prohibido consultar cartas, consultar los astros, consultar a los muertos. Dice Levíticos 20:27, el hombre o la mujer que invocar espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Sean apedreados y su sangre será sobre ellos. Estaba prohibido y sigue siendo prohibido el hecho de que consulten dioses ajenos. Yo te preguntaba ¿cómo escribes cuando dices Dios? Dice el verso 8 que se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue. Y bueno, quiso disfrazarse para que no lo conocieran. Él ya había supuestamente sacado a los adivinos y a los adivinos y cualquier persona que estuviera trabajando con algo que no era trabajar con nuestro Dios. Supuestamente los había sacado de ahí, pero en ese momento quiso volver a consultar. Suele suceder, amados. Suele suceder. ¿Cómo es posible que una persona cristiana, una persona que conoce a Dios y que solamente sabe que tiene que consultar a nuestro Dios, todavía es capaz de irse con el yerbero, con la señora que le dé una tallada porque le duele la cabeza? ¿Por qué limitamos a nuestro Dios? ¿Por qué hay personas que van y consultan las cartas? Con todo esto, lo único que acarrean es más maldición. Dice la palabra de Dios, maldito es el hombre que confía en el hombre. Caen en maldición. Dice la palabra de Dios que cuando llegó donde estaba la mujer, le dijo, vive Jehová que ningún mal te pasará, no va a pasar nada. Y la mujer le dice, ¿a quién de los muertos te hago venir? Y él le respondió, tráeme a Samuel, porque ya Samuel ha muerto y lo necesito, quiero hacerle algunas preguntas. La mujer lo descubre cuando precisamente ese espíritu sale. Le dice, oye, pero ¿por qué me has engañado si tú eres el rey? Nada más faltó que le dijera, tú fuiste quien nos sacó de allá. Pero el rey le dijo, no temas, dime qué has visto. Y la mujer le dijo al rey Saúl, he visto dioses que suben de la tierra.
¿Qué es lo que le estaba diciendo? He visto dioses que suben de la tierra. Yo quiero que busques en tu Biblia y que veas con qué D está escrito. Cuando la mujer le respondió, he visto dioses que suben de la tierra. Está en el primer libro de Samuel, capítulo 28, verso 13. Y todavía le dijo ella, he visto dioses que suben de la tierra. Eran demonios, eran dioses con D pequeña. No era Samuel. Cuando invocas a los muertos, estás invocando demonios, porque no es el difunto, no es el muerto. Hay mucha gente que dice, bueno, voy a ir a tal lugar a consultar tal adivino, un medium, como les llaman, para preguntarle a mi difunto, quiero saber si dejó algo pendiente, quiero saber si está bien, cuando saben que solamente están invocando demonios. En el verso 14, él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, es un hombre anciano y viene cubierto de un manto. Entonces dijo Saúl, es Samuel. Todavía se humilló el rostro a tierra y le hizo reverencia a ese demonio, porque no era Samuel. Indudablemente no era Samuel, porque la mujer le dijo, veo dioses que suben de la tierra. Eran demonios, porque está escrito dioses con D minúscula. Muchas veces en medio de la ignorancia hay mucha gente que consulta las cartas, a lo mejor por ignorancia. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel, ¿por qué pereció? Por falta de conocimiento. Pero nosotros aún a estas alturas, algunas veces me ha tocado ver personas que limitan a Dios. Y en lugar de consultar a Dios, consultan las cartas, consultan al yerbero, consultan a los muertos. ¿Por qué no pedirle todo a nuestro Dios? Si nosotros como padres, siendo pecadores, siendo malos, si nuestros hijos nos piden algo, ¿acaso no se lo daremos? Quiero decirte que esto es algo que a Dios no le agrada. Y bueno, para concluir, quiero leerte segundo libro de Reyes. Y quiero que vayamos, segundo de Reyes, verso 1. Y te voy a leer del versículo 1 al 6. ¿Por qué quiero leerte esto? Porque quiero que tengas conocimiento. Le pido a mi Padre que abra tus ojos espirituales, que abra tu entendimiento para que tú puedas entender lo que dice la palabra de Dios en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 1, y vamos a leer del verso 1 al 6. Dice la palabra de Dios, dice, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, id y consulten a Baal Zebud, dios de Cron, Dios con D minúscula. Consúltenle si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vas a consultar a Baal Zebud, dios de Cron? Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás, no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Y cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Y ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió, y decidle así ha dicho Jehová. ¿Acaso no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal Zebud, dios de Cron? Por tanto, del lecho en que estás, no te levantarás y de cierto morirás. ¿Qué es lo que estaba pasando con Ocosías? ¿Qué era lo que estaba sucediendo?
en lugar de consultar a Dios, envió mensajeros y le dijo, vayan, consulten al dios de Cron, a Baal Zebub. Pregúntenle si voy a sanar de esta enfermedad. Entonces, el ángel de Jehová habló a Elías y le dijo, levántate y sube y encuéntrate con los mensajeros que el rey mandó y diles que yo digo esto. ¿Acaso no estoy yo, Dios de Israel? ¿Por qué me limitan? ¿Por qué van a consultar a Baal Zebub, dios de Cron? Entonces, amados, yo quiero decirles que con esto está más que claro eso de consultar horóscopos, consultar las cartas, consultar adivinos, consultar muertos. Lo único que acarreas es maldición a tu vida. Yo espero, amados, que esta palabra de Dios sea de grande bendición a tu vida. En el nombre